en la tierra. Oye bien, no nada más quería reinado de Jerusalén. ¿Quién dijo algo parecido? Que, ay, si yo pudiera remontarme al cielo, las alturas, y ser como el Altísimo, es lo mismo. Y dice, entonces todo hombre tuviera pleito o causa alguna, podría venir a mí y yo le haría justicia. Pecado contra el trono. Claro. Te iba a preguntar, ¿qué es esto? ¿Pecado contra la santidad o contra el trono? Contra el trono. La división es pecado contra el trono. Siempre. Siempre. Ay, no, porque no soy divisor. Olvídate lo que diga. Los frutos son los que aman. Miren algo más, todavía más. Sí, siempre hay juicio, pero hay unos que son inmediatos y catastróficos. Hay unos que, o sea, es increíble. Y lo vas a ver. Y solo un comentario. Sí, no, altito para que te puedan escuchar. Muchas veces ignoramos, ¿verdad? Y olvidamos que algo en contra de la iglesia es en contra de Dios, porque la iglesia es del Señor. Claro. Y ustedes, los pastores y cada servidor, solamente somos servidores del Señor. Entonces, todo lo que queramos hacer o quieran hacernos en contra de la iglesia es contra Dios mismo. Es contra Dios. Y Él no juega. ¿No? Él no juega con eso. Bueno, o sea, pero voy a profundizar más. Hasta con el líder de servicio que se ponga, cualquier cosa que hagan, porque está bajo autoridad y está en autoridad. Y entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender esto bien. Bien, porque al final de cuentas, si están haciendo bien o mal, ¿a quién le toca el juicio? A Dios. Dios si lo puso, ¿no sabrá quitar? Si Dios nos puso y lo estamos haciendo mal, no nos sabrá quitar. Pero el nosotros tener juicio es decir que Dios no sabe hacer su trabajo. No que el rey no sabe hacer trabajo, no que el pastor, que Dios, que no sabe poner, no sabe hacer su trabajo, por tanto, lo quito yo y lo quito a Dios y juzgo yo. ¡Wow! Bien increíble, o sea, y tengo que salir de aquí porque si no nos vamos a meter tanto tiempo en esto, pero miren esto. Y sucedía que cuando alguno venía y se acercaba y se postraba ante él, oye lo que él está recibiendo ahora, se postraban ante él. Él le extendía la mano. Oh, ese sentía rey. Pero qué tremenda. Esto es grave. De esta manera, Absalón trataba a todo el israelita que venía a juicio y Absalón robó el corazón del pueblo. David decía varias veces cuando el tiempo de Saúl que se ganaba el corazón del pueblo. Aquí estamos viendo que robó, sedujo, el corazón. Esto es el espíritu también del lobo, lo podemos ver también, que le quita la cobertura. Ya el pueblo empezaba a mirar mal al rey. Pero yo no me imagino lo que era entrar en los pies de este rey. O sea, todas estas cosas viviéndolas. Pero fíjate algo. Siempre lo manejó con altura. Lo manejó con altura. Él pudo hacer muchas cosas si era el rey. Pudo hacer muchas cosas. Ok, aquí vemos entonces cómo Absalón ya empieza, fruto de esto es usurpar la autoridad, la posición de David y emitir juicios que nunca nadie lo llamó sobre un pueblo. Fue iniciada por la rebelión de él fue iniciada por constante rechazo, ya lo vimos una y otra vez, y falta a sus ojos de justicia de parte del Padre. ¿Ok? Vemos entonces que él se proclama el mismo rey. Yo les dije la semana pasada, parece que fue el liderazgo paralelo. Que mientras Dios hace su liderazgo, el enemigo hace un liderazgo paralelo. El legal, ¿quién era? David, y el ilegal era Absalón. David tenía equipos, Absalón tenía sus equipos también. Entonces se hace uno paralelo. Y en toda división es muy fácil saber quién es el líder de cabecera. Muy fácil. Ok. Y miren esto, versículo 7, ya salimos un poquito de aquí. Y aconteció que al cabo de ahora, ¿cuántos años? 4 años más. Wow. 4 años más. Absalón le dice al rey, te dejo que me dejes ir a Hebrón a pagar, una mentira, era una treta, voto. Porque era el momento de quitarle el reinado al rey, según Absalón, ¿cómo? Matando al rey y a todos los valientes. 7 más 4, ¿cuánto es? 11 años tuvo él maquinando. Y una de las cosas, que ustedes pueden leer, que cuando en el versículo 10 empezaba que la gente empezara a proclamar los reyes en Israel, Absalón, lo que empezaran a proclamar los reyes. Y una de las cosas terribles que él hacía
Ahí ustedes léanle, y ustedes saben que yo asumo que ustedes lo leyeron. Capítulo 16, hasta con las concubinas de su papá se acostaba. Quería todo lo que tenía su papá. Esto era una gran aberración, es una gran aberración. Es una gran aberración y en aquel tiempo indicaba una aberración sin igual. Entonces, cuando el padre sale con los valientes y todo, él viene y regresa y empieza a acostarse con sus concubinas. O sea, y era un golpe, esto se llama golpe de Estado. Esto es un golpe de Estado. Y si un pastor, espero que algún día pastores, porque ¿verdad? Nosotros tenemos que saber cómo tratar con esto. Si no se hacen las medidas que ustedes nos vieron haciendo, se destruye un reinado, se destruye un imperio, se destruye una congregación. Amén. Y por eso siempre ven que cuando hay algo genuino y legal de parte de Dios, siempre ven el respaldo de Dios. Amén. Pero esto es bien complicado, bien complicado. Amén. Ok, pero vemos el final, que con eso concluimos esta historia, porque ningún Absalón queda de pie. Ningún Absalón queda de pie. Versículo 18. ¿Se acuerdan que yo les dije? Por eso empecé con los atributos y la cabellera larga y sus pensamientos, y se lo cortaba todos los años, pero dejó de cortárselo y todo esto se le empezó a llenar. Y con aquello tan hermoso que tenía, con eso mismo murió. Porque dice la palabra que cuando el pueblo salió, versículo 6, capítulo 18, el pueblo salió al campo, al encuentro, porque ya era una guerra declarada. Empezó una batalla en el bosque de Efraín. Cuidado, mirad bien que no brote ninguna raíz de amargura, que contaminando a muchos, que muchos sean contaminados. ¿Se acuerdan? Dice, ahora es una guerra campal y dice la palabra que murieron 20,000 hombres en este desastre. Entre el ejército que montó este que se convirtió en circunciso. Y la batalla se extendió, versículo 8, por toda aquella región, devoró bosques, devoró más gente que lo que se había devorado espada. Esto fue un genocidio, lo que iba, eso fue increíble lo que pasó. Y Absalón, versículo 9, se encontró con los siervos de David. Ya estaba más cerca de matar a su padre. Y Absalón iba montado en su mulo y pasó el mulo debajo del espeso ramaje de una encina, un árbol, y se le trabó la cabeza a Absalón en la encina y quedó colgado entre, oye bien, ¿dónde? Entre el cielo y la tierra. Me acordé el texto. Pongo como testigo al cielo y la tierra, escoge a quien seguir. Quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió de largo. Él creía que había llegado el momento. ¿Ve qué diferencia David cuando tuvo la oportunidad con Saúl? ¿Ven el contraste? Sí. ¿Ven el contraste impresionante? Nunca tocó lo que no era de eso. Nunca tocó. Porque si Dios lo llamaba, Dios en su tiempo lo iba a hacer. Pues por ahí la palabra también dice que de no tocar, que también ya cuando él tomó las concubinas de él, también el rey David las aisló y no las tocó nunca más. Nunca tocó nada que él había tocado. Y tuvo la oportunidad. Y fue seducido y fue tentado porque hasta un pedacito del borde de la túnica de Saúl cortó. Pero ahí sí, no. Sí. ¿Vieron qué tremendo? Entonces, Absalón creía que le iba a poder contra el ungido de Dios. Uy, sí, se le ha ungido. Era el ungido de Dios. No una, no dos, 3 veces ungido por Dios. Miren esto. Ruth dice que no se oye. Y después, es impactante. La autoridad uno no la puede. Es que la autoridad es la representación de Dios. En el ministerio, en la familia, en todo. Se debe respetar. Eso es una ley. Ya vimos que es contra el trono. Y lo tremendo es, si fuese impresionante, después tú te das cuenta, cuando terminas de leer el capítulo, que no quedó ahí, porque te das cuenta que el mismo Joab viene, dice, respondió Joab, versículo 14, perdón, no malgastaré más mi tiempo aquí contigo, le está hablando a quien está dando el reporte de que murió, y él mismo tomó 3 dardos en la mano y se los clavó en el corazón a Absalón, mientras todavía estaba vivo en medio de la encina. Él no murió inmediatamente, ahí lo terminó sufriendo, seguro. Y después dice que 10 escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón hasta rematarlo. Miren la muerte de este hombre.
O sea, no podía quedar nada. Respiremos y dígame algo. ¿Me dejan saber si se escucha o no se escucha? Se está escuchando, yo lo tengo aquí monitoreado. Alguien está diciendo parece que no se podía pasar, no sé. Ok, díganme algún comentario. Yo estaba pensando que si la palabra nos dice, ¿verdad?, que nos sometamos a que toda autoridad acá en la tierra es delegada por Dios, y son autoridades terrenales, ¿no? Y ya las autoridades del Señor, en lo espiritual. Y te das cuenta de algo, y nada tiene que ver, porque cuando veamos el último espíritu, la última raíz, nada tiene que ver para que le rindan pleitesía, o nada tiene que ver, es que son principios tan severos, que hay que hablarlo, hay que enseñarlos, y el pueblo tiene que aprender a recibirlos de parte de Dios, Porque hay bendición. porque hay bendición. Si no hay juicio, yo nunca he visto, nosotros llevamos 7 años en este ministerio, nosotros nunca hemos visto alguien que se levante en contra de este ministerio que le vaya bien, nunca. Yo es nuestro testigo. Así es, porque puedo hablar de este ministerio, ¿verdad? Y seguramente otros pastores no nos dirán lo mismo. ¿Por qué? Porque son un principio. Amén. Y hay promesas. Entonces, mejor lo que hay que hacer cuando veamos que algo que creemos que es justo, orarle a Dios y dejarle a Dios que haga su trabajo. Es que eso es ser piedra de tropiezo contra el propósito de Dios. Claro. Imagínense, semejante cosa. Y tú dijiste algo interesante, piedra de tropiezo. Y la Biblia dice, hay de aquel que se haga piedra de tropiezo para aquellos pequeñitos. Mira todos los que se llevan enredado a Absalón. Mira todos. Y nunca pudo ver que quizás no le iba a tocar la silla de rey, pero quizás iba a estar cerca, tenía muchísimos atributos. Pudo haber sido un gran comandante. ¿Ves? Pudo haber sido muchísimo. Pero Dios es el que pone, Dios es el que quita, Dios es el que sabe el diseño perfecto. Y llama a quien Él quiere. Por esto es importante, tanto líderes, padres de familia, también, que aprendamos a juzgar con justo juicio, que juzguemos con justo juicio, porque esto abre raíces de rechazo. Esto abre raíces de rechazo. Esto abre también rebeliones, pero también a los que puedan con corazón humilde identificar, espérate, esto es un espíritu de rechazo. Una persona que haya sido rechazado en su niñez y no haya sido sanado, créanme que es un candidato para un espíritu de rebelión. Es un candidato. Por eso no es nuestra responsabilidad. Y yo creo que de alguna forma casi todos hemos sido rechazados de algo. Yo creo que todo el mundo. ¿Verdad que sí? Por tanto, En la escuela. y muchos por nuestros padres, muchos. Entonces, ¿cómo tú identificas? Esto no tiene que venir de un profeta a decirte, uno sabe qué frutos uno está dando, o uno ha dado, ¿ok? Entonces, David, aunque era tremendo rey, todo lo que tú quieras, y lo era, y yo admiro muchas cosas que no se dejó llevar por la pasión, porque seguramente en algún momento quiso tomar la justicia en su mano. Seguramente, claro, llegó un momento, pero pudo contenerse, y un momento dado parecía que le estaba huyendo, como cuando huía con Saúl. Y me acordé de un texto que dice que el Señor calla de amor. Yo pienso que él estaba hablando de la ocasión. ¿O no? ¿Tú Para crees no que hacer daño, para no arrepentirse después de, o sea, para no estar en consecuencias. Tal vez pienso. Acuérdate de algo, que era su hijo. Exactamente. Entonces, ese texto que a veces, que el Señor a veces parece que está como que perdiendo, pero para ganar. Porque él era un guerrero impresionante. Él podía matarlo en cualquier momento. Y tenía unos grandes valientes. Pero él prefirió, y yo puedo, o sea, él prefirió, ¿sabes qué? Como que poner la otra mejilla. Dominio propio. Increíble, Sí, increíble, sí. increíble. Entonces, Porque se hubiera arrepentido toda la vida, imagínense. claro, y también, aunque fuera con dolor, él sabía que la justicia iba a venir de Dios. Él sabía que la justicia iba a venir de Dios. So, serio este espíritu. Todos son serios, pero muy serio lo que estamos hablando. Es como un espíritu muy común, ¿sí? Muy común. Pero eso no significa que tenemos que dejar de comer el pan de liberación. Tenemos que comer el pan de liberación. Porque lo común no significa que es de Dios. Lo común no significa que es de Dios. Porque nos acostumbramos. Nos acostumbramos porque no es porque no es supuestamente matar, pero la Biblia dice que el que aborrezca a su hermano ya es un homicida. Entonces tenemos que reevaluar y redefinir lo que es un homicida. ¿Ves? Entonces, yo creo que vamos por ahí corriendo porque quiero entrar un tiempito en el de idolatría. ¿Sí podemos? Sería muy aventurado hacer los dos raíces que nos faltan.
Hoy somos aventureros. Ok. Porque al final vamos a hacer una oración de renuncia de estas cosas y yo creo que el Señor, interesante. El máximo ejemplo que ustedes lo leyeron para esta idolatría quedó un poco claro que estos fueron unos 11 años, Clarísimo. 11 años de maquinación, o sea, que no es rápido, o sea, que andan en grupos, que se contamina todo, que al final de cuentas se pierde todo. ¿Okay? Entonces, el cuarto, hablemos un poquito de la idolatría. Ay, Dios. Ay, complicado esto. Este es complicado. Todos son complicados. Máximo ejemplo lo vimos ya en Moisés, que obviamente no lo vamos a leer, pero lo podemos, como decíamos al principio de la transmisión, se juntó el hambre con las ganas de comer. Se juntó el hambre con las ganas de comer, porque vemos que Aarón sí estaba puesto en autoridad, pero no ejercía autoridad. Y cuando Moisés se va allá a recibir las lindas leyes de parte de Dios, el pueblo acá se desenfrena, ¿sí? Se desenfrena y lo interesante, todo es interesante que usted lo lea, pero el pueblo cuando se desenfrena, piden ídolos. ¿Por qué piden ídolos? Porque siempre ellos tenían un corazón idólatra y tenían que ver. Y hay un problema porque nuestro Dios no se ve, es un espíritu. Siempre querían algo tangible. Y cuando el rey, cuando el libertador, cuando Moisés, cuando el líder no estaba visible y tangible, necesitaban algo tangible. De plano estaban diciendo que la autoridad de Aarón no la veía. De plano lo estaban diciendo. De plano. Ellos se acostumbraron, pastora, a estar viendo al rey en Egipto. O sea, veían una figura. Se acostumbraron tanto a eso que la mente, el sentirse ya libres, o sea, que el corazón siempre estaba atado. Siempre. Por eso perdieron la tierra. Esa generación. No fue por otra cosa, sino por esto. Entonces, una de las cosas que tú te vas a dar cuenta, es que siempre necesitaban algo. Y lo mismo que Dios usó para bendecirlo, fue lo que ellos usaron para ser malditos. Porque ¿quién les dio todas esas ollas cuando salieron de Egipto? Dios dijo, no van a salir con las manos vacías, los voy a bendecir. Y usaron las bendiciones para maldición. Ay, eso es como usar los dones para honra y gloria. Ay, Es porque me gusta enseñar con ustedes, estudiar con ustedes, porque salen cosas tan tremendas. Entonces, utilizaron lo mismo que Dios había dado para bendición, para maldición, y le empiezan a pedir al que se quedó allí, ellos les empiezan a pedir un becerro. Ellos mismos tenían hasta el diseño del ídolo y todo. Ellos tenían ya el diseño completo del ídolo. Le piden el becerro y Aarón accedió. Y no solamente accedió, como hablábamos Belinda al principio, él mismo, dice la Biblia, con sus manos lo hizo. Por tanto, en el corazón de Aarón había o no había idolatría. Había, y no hay cosa peor. Alguien en los asuntos espirituales con un corazón idólatra. Pues yo me atrevería a decir que se unió el hambre con las ganas de comer, porque ahora no estaba el espiritual. Cuando los pastores no están, ¿ves? Entonces, pasa todo esto, pero lo interesante es cuando viene la corrección. El Señor le dice, mira, bájate, tu pueblo se desesperó. Cómico, porque el Señor le dice su pueblo. Le decía a Moisés, cada vez su pueblo, no le dicen mi pueblo. O sea, ya los estaba sacando de su corazón. Sí. Porque ya no los veían. Tú y yo podemos, voy a decir ejemplo, alguien puede estar fuera del mundo de Egipto, pero Egipto estará dentro. salieron de Egipto, pero Egipto no se Nunca salieron del sistema. El corazón quedó siempre de ellos. Siempre. Y tremendo es que cuando viene entonces el ajuste de cuentas, la reacción del líder es impresionante. Le echaba la culpa al pueblo y cuando, o sea, varias veces en un momento dado dice, es que fue que salió un becerro, por favor. Salió. Fundir el oro. Diseñar el becerro. Construir el becerro. Eso fue un gran tiempo. Y nunca tomó responsabilidad de sus acciones, de su pobre liderazgo y de que su corazón era conforme al pueblo. Por eso vemos
el final de este hombre, ¿te acuerdas? Él tenía raíces de rechazo, lo sabemos bien, lo hemos hablado antes. Claro, hermano mayor con hermana mayor, y entonces pequeño, entonces libertador, todo lo demás, por eso es que murmuran todo lo demás. Tremendo que después lo vamos a ver el final de este hombre, sin vestiduras en un monte, y su hijo, obviamente no de los que habían hecho el mal como vimos del fuego extraño, fue el heredero de su vestidura, o sea, de la posición, o sea, del propósito. ¿Te va a decir algo? No, pues, es que tengo aquí la imagen donde le quitan sus vestiduras, porque no necesariamente el Señor tenía que haber hecho esto, o sea, exponerlo, pues, o sea, exponerlo ampliamente a que lo vieran así, porque eso fue muy doloroso para él. Público, porque lo que hacemos en Pero privado es que él lo hizo público. público y él lo hizo un becerro público. Sí, pero me refiero yo que al Señor es misericordia, es amor. Obviamente en este tiempo el Señor era un Dios que castigaba, era un Dios estricto, era un Dios que se mete con el trono, el Señor lo saca. Es que es la idolatría, es el primer mandamiento que el Señor da, que no. Es que el Señor no puede, es que hay misericordia de misericordia, o sea. Y sabemos que hay diferentes Semejante niveles pecado. de idolatría, pero Sí, igualmente sigue siendo Sí, es idolatría. idolatría. Solo voy a mencionarlo. Solamente idolatría no solamente es con imágenes, con ídolos, con arrolladas de ídolos. Esta persona, hay una de las peores idolatrías para erradicar, porque está la parte del orgullo, es la ego y la idolatría. Porque es ponerte a ti en el trono. O sea, cuando hablemos de idolatría, la Biblia en la sombra nos enseña idolatría de dioses, pero no solamente de dioses, sino es de todo lo que ocupa el lugar del Señor. Entonces, una de las cosas que vas a ver es que ahí que quiero, ahora vamos a entrar. Esto produce tantas maldiciones, la idolatría, tantas consecuencias terribles en el individuo, en las familias, en los pueblos, en las naciones, en las iglesias, en todo. Produce destrucción. Algunos frutos de la idolatría produce pobreza, miseria, y voy con texto bíblico, trae prostitución literal y espiritual. Hay gente que quizá no prostituye su cuerpo, pero su espíritu está prostituyéndose donde quiera. Pero es que el idólatra se prostituye. Exacto, exacto. Es que no, Sí, no le eres leal y pierde a un solo Es Dios. desleal a su Dios. Fornicación, tanto literal y sexual como espiritual. ¿Okay? Adulterio, igualmente. Todos los pecados de la carne. Trae que vengan ruinas a nuestra vida. Vámonos con base bíblica. Jeremías. Creo que se los di para que lo digan. Vamos a leer algunos versículos. ¿Estamos aprendiendo algo? Amén. Pastor, ese proyectar la culpa, yo entiendo que es propio de un espíritu fariseo, pero no es exclusivo del fariseo, porque es que en este caso lo que hizo Aarón fue eso, pero fue producto de idolatría, está proyectando la culpa en el pueblo. Exactamente. Y vas a ver cómo se agrupó con otro más. O es que el espíritu fariseico hace parte de ese grupo. Bueno, lo que pasa es que el espíritu fariseico es el legalismo, es que yo tengo la norma y los demás no tienen la norma. Sí puede ser. Exacto. Sí, porque está entonces el conocimiento de que ellos son los que son y nadie más. Podría ser, seguramente. Muy buen pensado eso. ¿Por qué decimos todas estas consecuencias? La misma Biblia nos lo dice claritamente, muchas áreas, pero Jeremías le tocó un ministerio muy difícil. De antemano el Señor le dijo, te voy a hacer profeta para las naciones y todo, y vas a predicar, pero nadie te va a hacer caso. O sea, tú vas a predicar, pero nadie te va a escuchar. ¿Por qué? Una de las razones es porque Dios es tan misericordioso que a la hora del juicio no puede decir que nadie le amó. Claro. O sea, es un atenuante de que sabes que te envía este, te envía este, te envía este, te envía este. Pero el de él le tocaba interesante porque nadie le iba a seguir, nadie le iba a seguir. Entonces, dice el versículo, voy a leer algunos, o quizás ustedes me puedan ayudar, del 44, voy a estar en Jeremías 44, estamos hablando de algunas consecuencias o frutos de esta raíz de idolatría, que es muy severa, muy severa. La idolatría, piensan que es contra la santidad o contra el trono. Hay que pensar un poquito.
Buena pregunta. Hay que pensar un poquito. Contra la santidad. Ay, no tiene que ser contra el trono. Yo pienso. A ver, es Porque se está quitando a Dios. es que para uno responder tiene que meterse como las Ay, no, consecuencias. pastora, la santidad. Sí, la santidad. A mí Yo la también santidad. La santidad. Es la Porque uno santidad. tiene que meterse con las consecuencias de Sí. haber eso a donde llega. Sí, la santidad. Es con las dos. ¡Ay! No, yo no Es estaba con muy las dos. segura. Es que Es con las eso, dos. eso Es que decía, no, esto es como quitarlo Quitar a él, Dios, poder. imagínate quitar a Eso Dios le va a doler. el Ajá, el eso le trono. duele al Señor. Eso, y es contra interesante. O sea, que ese es más fuerte. Vas a verlo. Los juicios, vas a verlos. Jeremías 54. Y tengan en mente países. Sí, yo ya pensé en eso, ¿Ves? cuando empecé a ver pobreza, prostitución, miseria. Es que Automáticamente te vienen países, te vienen sectores, te vienen, y vas a ver las cosas cosas son potestades Sí, sí, sí. o gobernadores. Pero es que siempre hay una Potestades, potestad, son siempre hay una potestades. potestad al lado, ¿cierto? Sí, pero esos son, ellas Hay son una Pero potestades es que como la cubren, jerarquía Siempre hay una de los- potestad asignada. pero que cubren regiones, potestades como la de Persia, que cubren regiones. Por ejemplo, Haití. Que Lo que les dije la otra vez de Haití, ejemplo, otros lugares. Miren los lugares de mucha idolatría literal de ídolos, que es más fácil verla, y van a ver si hay progreso o no hay progreso. Y les acabé de dar una lista. todas esas cosas. ¿Verdad? Entonces, nuestros países, claro. Miren esto. Versículo 15. Ese relojito yo no puedo creer. Está diciendo, entonces todos los hombres que sabían que sus mujeres quemaban sacrificios a otros dioses, estos matriarcados que la mujer haciendo lo que les da la gana, Dios mío, junto con todas las mujeres que estaban presentes, dice que una gran multitud y todo el pueblo que moraba en la tierra de Egipto, y dice dónde. Entonces mira Jeremías, versículo 16. En cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre del Señor, no vamos a escucharte, le decían a Jeremías, tal y como Dios lo dijo. No vamos a escucharte, pero mira algo tremendo y profundo que dicen ellos ahora. Sino que ciertamente, versículo 17, cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca, es el pueblo hablando, y seguiremos quemando sacrificios, quemando incienso a la reina del cielo, derramando libaciones, como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Ahí vieron todo el árbol ancestral, desde dónde viene esta idolatría. Pero mira esto, entonces teníamos bastante alimento, prosperábamos y no veíamos mal alguno. Me voy a detener aquí. ¿Cuántos de nosotros cuando vinimos a Cristo empezamos a ver que el área de las finanzas se empezó a tocar? ¿Has escuchado personas que dicen, pero te vuelve para atrás? No, porque cuando yo no estaba en el Señor, entonces económicamente yo estaba bien. ¿Lo has escuchado? Esta es una de las respuestas. Lo hemos vivido. Lo hemos vivido. Si tú no sabes y lo ves nada más con los ojos así, sin ojos de águila, o eres intercesor, tienes que saber cómo vas a orar después que alguien viene a Cristo. Porque lo que yo les estoy nombrando que les pasaba era cuando ellos por un tiempo dejaron los ídolos y empezaron a ver una contradicción. ¿Qué pasa? Dejaron los ídolos hoy y pensaban que en 24 horas se iba a erradicar todo lo que habían hecho todos aquellos ancestrales. ¿Verdad que sí? Pero algo más profundo es que, mira lo que dice el 18, pero desde que dejamos de quemar sacrificios a la reina del cielo y de derramarle las libaciones, hemos carecido de todo, por la espada y por el hambre hemos sido acabados. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? No, vamos, lo siento, estamos en Judá, Jerusalén, lo que tú quieras, pero seguimos con nuestro ídolo. Ok. Ustedes saben ya que hemos hablado de lo que es un reclamo. Esto era reclamo cuando ellos dejaban los ídolos. Y como no sabían cómo romper estos reclamos, por tanto, nosotros como ya hemos aprendido lo que es un reclamo, porque hasta venir a Cristo es un derecho legal, pero cuando venimos a Cristo se hace un derecho ilegal, ¿se acuerdan? Entonces, Satanás, el Señor lo reprenda, va a querer reclamar sobre esa maldición que se rompió, y nosotros tenemos que romper o anular esos reclamos que ya hemos aprendido en clases anteriores. Eso es una venganza. Esto era un reclamo. Esto era un reclamo. El problema está que si tú no lo sabes, o sea, la persona, muchos vuelven atrás porque su mente está en lo tangible. Y es cuestión de tiempo de que el Señor bendiga hasta 1000 generaciones más. ¿Vieron? Es cuestión de tiempo. Entonces el diablo, el Señor lo reprenda cuando se deja, cuando hemos dejado la idolatría, empieza a afectar nuestras finanzas. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor ídolo del ser humano? Las finanzas. Por supuesto.
Ahora desde este punto de vista es lógico. Entonces, cuando el pueblo dejó de practicar esto, vino el reclamo de parte del enemigo. Entonces, cuando las almas aceptan al Señor, nosotros tenemos que proféticamente interceder. Parece que la intercesión profética no es lo que yo siento, no es almático, es lo que dice la palabra. Romper estos decretos. Ir a Deuteronomio cuando dice que Él va a bendecir hasta 1000 generaciones. Si mi pueblo se humillara, Él promete sanar tierra. Son profecías. A mí me impactó mucho, pastora, aunque de pronto un poquito, tal vez ya ni me la clase anterior, cuando estamos hablando de los intercesores que pueden estar bajo el espíritu de Jezabel, porque como eso incluye control, dominio y manipulación, que es tan delicado cuando uno se sale en la intercesión, porque, o sea, cuando uno conoce el poder que tiene la oración, puede abusar aún sin darse cuenta. Yo pienso que la gente que es intercesora y profeta de mentiras, o sea, del lado contrario, ellos, yo creo que están engañados muchas veces y creen que están haciendo bien, porque de verdad están siendo usados por el Señor, porque ven resultados a la oración, creo yo. Puede haber un poco de todo, y puede haber también, pero también puede haber maldad. No, claro que sí, por supuesto que tiene que haber un corazón endurecido, pienso yo. Pero yo creo que muchos pueden estar engañados, no todos. No es justificado. Seguramente algunos también, sí, seguramente sí. Por ejemplo, tú has visto personas que cuando le pedíamos a San Aquel, a San Lázaro, a aquello y todo, pero entonces ahora... Y les hacen los milagros, todo se hace. Sí, porque ese poder. El milagro, es que hay un poder limitado. O por ejemplo, si no, la gente no iría a buscarlo, porque hay cosas que pueden ser inmediatas en el cuerpo, por ejemplo, los que van a curarse no sé qué, se te cura quizás un dolor de cabeza, pero se te está metiendo un cáncer que al tiempo se te va a dar, y además de algunos frutos que dijimos, pobreza, miseria, todas las cosas que estamos hablando. Es que yo creo que el enemigo se mete mucho con los líderes también, porque es que si uno se sale de los designios del Señor y si uno no conoce realmente y no conoce su posición en el reino y tiene un puesto de liderazgo sin madurez, el enemigo viene y aprovecha. Claro. Porque entonces vamos a mal usar los dones, porque como son irrevocables. El pueblo perece por falta. Y entonces, ¿cuántos pastores y líderes y evangelistas y todo no estarán actuando bajo un espíritu equivocado y arrastrando gente? Imagínate. Y ellos mismos o engañados, o yo pienso que el enemigo los enceguece tal vez. Muy terrible. Sí. Por eso, ¿te acuerdas la primera clase que yo decía todo esto, guerra, liberación, todo? Por la base, ¿cómo? Esto es lo que nos da. Porque es cómo mantenernos seguros. Miren esto. De aquí pueden ver si yo me quedo aquí. Pueden ver y sale bien en la proyección. Chequeame, Marta, si sale bien ahí, o me sale por favor. ¿Sí? Pero es que aquí lo que hay es una flechita. Yo no la veo a usted. No, pregúntame. Pastor. Pregúntame al pastor, por favor. Que voy a seguir por aquí, voy a seguir para avanzar. Que si está saliendo bien en la proyección la pastora ahí. Sí. Miren, entonces, quiero hacer una aclaración. Una cosa es una maldición generacional o ancestral. Vieron que le decían a Jeremías, lo hicieron nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, eso es algo generacional, ancestral. Se hereda de padres a hijos un mismo comportamiento, y obviamente se van a acarrear las consecuencias por ese comportamiento. ¿Ok? Eso es lo que conocemos una maldición generacional o ancestral. Otra cosa es castigo por la maldad. Otra cosa es castigo por la maldad. Voy con un texto bíblico. ¿Okay? Castigo por la maldad, por ejemplo, anote Jeremías 32:18, voy a dar bastantes textos. Jeremías 32:18 dice que el Señor muestra su misericordia a millares, pero castigas la maldad o la iniquidad de los padres, la castigas en sus hijos. Por eso hablamos la otra vez de anular decretos si estamos en el Señor, porque yo no me voy a comer, no me va a dar la dentera de la uva agria que comieron mis padres. ¿Okay? Está diciendo que se castiga esta maldad en los hijos.
Pero dice también, grande y poderoso es el Señor, porque dice el Señor de los ejércitos. Hay muchos pueblos de Dios que están comiendo la grura de lo que hicieron sus padres, porque no conocen esto. No conocen esto. Y nuestra forma de vivir, nuestra forma de conducta con lo que se está lidiando nos deja saber si tenemos algún área que necesitamos romper y anular aquello que ya no, yo no tengo por qué. Ejemplo, muchas cosas que viven nuestros pueblos, familias o individuos, tienen que ver con el castigo de esta maldad. ¿Sí lo ven? Por ejemplo, familias con prácticas idólatras abren las puertas para que entre, ya dijimos la lista, una lista, no es exhaustiva, pero es bastante, nos da bastante información, adulterio, fornicaciones, prostituciones, se ha tratado de hacer todo humanamente, pero nada, sigue la persona y vuelve otra vez, ¿ves? Y vemos pobreza, y vemos, está siendo castigado por lo que, exactamente, entonces el castigo por la iniquidad, el castigo por la maldad. Paréntesis. Si en algún momento se consagraron, y alguien está escuchando, los hijos, como vimos la semana pasada en ocultismo, a Babilonia, ya hablamos un poco sobre esto. Se le están dedicando a un principado. Por tanto, hay que anular estas locuras. Ese es un buen ejemplo. ¿Quién fue? El bebé el mismo que dijo al cura, ven y échame el agua. Eso fue la maldad de quién? Por ignorancia de un padre. Pero ¿quién va a estar acarreando consecuencias? El hijo. Entonces, hay que pedirle perdón a Dios por la ignorancia, por lo que fuese, y romper esa maldición que se ha levantado en esa casa. Romper ese castigo por la maldad de los antepasados, si ha habido un verdadero arrepentimiento. No puedes ir a misa otra vez. ¿Eh? No puedes ser padrino de otro bebé, porque te arrepentiste, porque supiste que es una dedicación a Babilonia. ¿Ok? Tenemos que entender que no es que Dios maldice al inocente. Esto hay que aclararlo. Como redimido, Dios es bueno, un padre es bueno, pero son consecuencias. En un padre debemos entender que no es Dios que maldice al inocente por las prácticas de los antepasados, sino, como ya nosotros hemos aprendido términos, son derechos que hasta Cristo, antes de Cristo, son legales. Son derechos legales que operan por parte del enemigo en la vida, pero si ahora venimos a Cristo, se convierten en ilegales, pero yo tengo entonces que tomar autoridad sobre eso. ¿Sí me expliqué? Se escucha tan simple, pastor. Se escucha muy simple, pero es más complicado. Pero esa es más complicado que eso. No, porque en Jesús está todo. Ahí está todo. Todas las llaves están ahí. Solo que en el 2012 una persona me dijo que por qué había todo lo que genera, ¿no? Las brujerías y todo eso. Y de esa persona me dijo, ¿por qué hay tantos niños pobres en las calles? ¿Por qué hay tanta maldad? Y él culpando a Dios. Y yo no supe, yo solo le dije, mira, Dios es amor y Dios no tiene nada que ver en esto, es por el pecado. Pero ahorita que yo estoy viendo esto, digo, si yo hubiera sabido esto, le hubiera explicado un poco mejor a él, que todo eso era producto de maldiciones y de generaciones no anteriores. Exacto, por ejemplo, voy y robo y asalto a un banco, me agarran, me meten presa, la consecuencia de haber robado. ¿Eh? Y si estoy embarazada y tengo mi hijo, lo tengo en cautiverio, porque ¿dónde estoy? En la cárcel. ¿Ves? Tengo que salir de la cárcel para que entonces mi hijo pueda vivir libre. ¿Ves? Hermano, el conocimiento de toda esta, y esto son cosas bien profundas. Y todo esto es inicial en nuestro carácter de formación. Porque mira esto. Maldición generacional, prácticas que se repiten, con consecuencias que se repiten de generación en generaciones, el castigo por la maldad,
Puede ser de los padres, no puede ser el castigo en los hijos, o puede ser en nosotros mismos en nuestro mismo tiempo. Y hay algo también que se puede conocer bíblicamente como la visitación de la maldad. ¿Han escuchado términos de así? Sí, pero no. No, está bueno, está bien. Como repetitivo. Visitación de la maldad. O sea, que regresa. No. Que Exactamente. regresa. Exactamente. 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 Te vas a dar cuenta, voy con ejemplo. Voy con ejemplo. Mi tatarabuela hacía las fiestas de la cruz, las fiestas de yo no sé qué. Entonces se ha desatado en toda nuestra generación la maldición de ruina, de pobreza, de todo lo demás. Eso es una maldición generacional ancestral. Aunque el otro no lo haya hecho, sí o no, no sé. Y si lo hicieron, pues se sigue añadiendo 4 generaciones sobre cada uno. ¿Ok? Por eso es importante lo que dice la Biblia. El castigo por la maldad puede venir en mis hijos por algo que yo hice. Sin embargo, la visitación en todos estos contextos bíblicos, por ejemplo, Éxodo 25. Éxodo 25. Dios lo que dice, hablando de idolatría y de las imágenes. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres a los hijos, sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, y aquí llegué yo. Visita, ¿qué es una visita? Alguien que vive ahí, no alguien que va y viene. De repente te puedes dar cuenta de cosas que vienen cada cierto tiempo. Por ejemplo, se casó mi tía y cuando se casó le pasó esto. Se casó la otra, entonces visita en esos tiempos. ¿Por cuántas generaciones? Hasta, bendito la gloria del Señor, que dice que el Señor hace misericordia a millares, a los que le aman y que guardamos sus mandamientos. ¿Qué pasó yo en mi 4ª generación? Y empiezo a anular. Empieza el Señor, según el libro de Deuteronomio, a bendecir mis generaciones, miles de generaciones. ¿Vieron eso? Absorban un poquito. ¿Sí lo ven? Porque no es justo. No. ¿Verdad que no es justo? Yo estaba recordando un caso, pastora, de unos familiares. Iban en un carro, se accidentaron y hubo una muerte de un hermano. Pero esos hermanos son como 10 hermanos, una familia grande. Entonces, venían 2 hermanos de X lugar al velorio de este hermano, en el camino se mataron, se murieron. Entonces ya enterraron el otro día uno, al siguiente día velaron al otro. Y venían después al velorio de estos otros 2 y se murieron otros 3. Wow, wow. Es una cosa impresionante. Wow. Entonces, cuando nosotros quebramos y rompemos, tenemos que tener en consideración de que estas 3 cosas importantes que la Biblia establece. Visitaba en el mismo tiempo. Por épocas. Exacto. Por ejemplo, algo que yo notaba, pastor es testigo conmigo. En el tiempo de fin de año, de las fiestas que se hacen navideñas, en mi familia, todos los años moría alguien. Eso era siempre, y de hecho, a los meses antes se empezó a decir a quién le va a tocar este año. Wow. Increíble, impresionante. Yo les digo a ustedes, les confesé alguna compartí algunas de las líneas terribles, impresionante. Sin embargo, en esas fiestas, desde noviembre hasta enero 15, creo que es, se hacen unas promesas. Todo se vuelven esas promesas. Entonces, impresionante que en esa época siempre esa potestad pedía uno. Impresionante, hermano. Impresionante. Impresionante. El año pasado fue uno de mis primos. El año anterior, los 2 más. Enero 6 fue él. Enero 5, 2 años, un año antes, su hijo, asesinado en diferentes lugares. Increíble, mi hermano. Impresionante. Ay, usted háblame de romper, usted sabe todo lo que haya roto. Sí, sí. Ok.
Mi otro primo, por poco, sí, exactamente en la misma fecha. Mi abuela, diciembre 28. Y por ahí te puedo seguir diciendo personas, familiares alejados, pero es porque era parte de esto. Entonces, todos practicaban, había castigo por la maldad, todo el mundo estaba en pobreza y todo lo demás que hemos estado hablando, y había visitaciones. Y ahí dice que el Señor visita. Entonces, miren esto, consecuencia, vamos rápido. Y yo no ni siento el tiempo que yo llevo aquí, yo no lo siento. Perdonen si No, si no, tranquila, pastor. pastor. Vamos a algunas consecuencias con la Biblia. Por tanto, cuando tú oras por alguien o tú identificas en ti, con la palabra, tú proféticamente vas a interceder y a declarar. ¿Okay? Pero veamos consecuencias. Ruinas. Voy a Sí. parar aquí. Voy a parar aquí las consecuencias. Las consecuencias de todas estas, de toda idolatría, idolatría, de las maldiciones, el En la castigo de forma la que visitación. Sí, porque esto es por la idolatría. Sí, sí. Jeremías 14, 44, 22. Mira el Señor lo que dice. 44, 22 del libro de Jeremías. El Señor no pudo, dice la Biblia, soportar más. A causa de la maldad de vuestras obras y a causa de las abominaciones que habías cometido, por eso vuestra tierra fue convertida, consecuencias, en ruinas, objeto de horror, maldición, desolación. Esta es una de las categorías de las consecuencias. Voy a darle como 3 categorías. Ruinas, desolación, horror. A veces pasan unas cosas en nuestra familia que son malas. Maldición. Dice sin habitantes hasta hoy, porque ya dice Jeremías que ya el Señor no pudo aguantarlos más. Y dice, porque quemaste, versículo 23, sacrificios, pecasteis contra el Señor, no obedecisteis al Señor, ni anduviste en su ley ni sus estatutos, por eso les sobreviene, que es la misma categoría, calamidad. Como sucede hasta hoy. Esa sería una de las primeras categorías, las primeras categorías. Si lo vemos, ¿no? ¿Lo vemos? Fácil. Lo podemos mirar. ¿Verdad? Otra categoría, con la palabra, porque le estoy dando contexto y palabras para que a la hora de anular, ¿ok? También en Jeremías, la categoría de la escasez, los retrasos. Nadie en la familia terminaba de estudiar, todo el mundo era trabajado de esclavo o a duras penas. Escasez, ese no es el propósito del Señor, nunca se llegaba a la tierra de sobreabundancia, retraso, pobreza, si de repente alguien se iba a levantar, volvía para atrás. Jeremías 3:24 dice, está aquí, tengo que estar un minutito aquí. Pero lo vergonzoso, vaya conmigo a Jeremías 3:24, vaya conmigo ahí, lo voy a esperar, ahí sí lo quiero esperar, todo lo voy a esperar, pero quiero esperar. Primero le dije Jeremías en cuanto a las ruinas y todo, ¿cuál le dije Jeremías qué? 44, 22. 44, 22 y 23. Esta segunda categoría, que es lo que le denominamos la escasez. La escasez, pobreza. No piensa nada más en pobreza de dinero, pobreza de espíritu, pobreza de no hay progreso, no hay nada, retraso. ¿Lo tienen ahí? Alguien que lo lea y me dice qué versión. Yo tengo la Reina Valera. Ajá. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, hijos y sus hijas. Mira la confusión. Se trabaja y se hace, pero no hay nada no hay fruto del trabajo. ¿Lo estás viendo ahí? Por eso dice confusión, porque tú esperas que cuando se siembre, se coseche, ¿verdad? Por eso en la versión Reina Valera dice que fue confusión, como que se da y no pasa nada. Pero miren cómo lo dice, si alguien tiene otra versión, sino la versión internacional.
¿Lo quieres si alguien lo tiene en versión internacional, si no, yo lo leo en esta versión. Valera. Valera, todo el mundo Valera. Ok, está bien, no hay problema. Miren cómo dice, para entender bien esa confusión que está hablando la Reina Valera. Dice, en la versión internacional, desde nuestra juventud, la vergonzosa idolatría. La vergonzosa idolatría se ha engullido, subraya la palabra engullir. Se ha engullido el esfuerzo de nuestros antepasados, de sus rebaños, de su ganado, de sus hijos y de sus hijas. ¿Qué es lo que hace la idolatría? En cuanto a esto. Aquí es el término engullir. Okay. ¿Usted ha visto por ahí las serpientes? Las serpientes, cuando vienen y toman su presa, no la mastican, se la tragan hasta que llegan al estómago y está digerida. Lo que está diciendo es que todas las bendiciones es como que hubiera un hoyo en la tierra y se meten por ahí y se tragan. Y no se ve el producto, por eso confusión decías tú, el producto del trabajo, el producto, hablando, no solamente estoy hablando de finanzas, estoy hablando a veces territorios, donde tú ves como que, wow, aún iglesias, como que se tragan el esfuerzo de los hijos y de las hijas. Mira lo que está hablando. La idolatría no permite que los padres podamos, sea cualquier tipo de padre, dejar herederos porque se la traga la tierra las bendiciones. No permite que se dejen herederos. Impresionante. Aunque hayan cosas, se pierden en la tierra. Se pierden en la tierra. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Esto pasa en los países a causa de la idolatría. Esto pasa en los países, en los territorios. Y algo interesante es que lo vamos a añadir, a unir esto de engullir, para saber cómo uno hace cuando está en Cristo. ¿A quién le ordena? ¿Cómo ordeno? Que suelte, ¿quién va a soltar? Viniste a Cristo, amas al Señor y trabajas y no ves el fruto de tanto trabajo. Eso te está diciendo que aquí hay alguna de estas áreas afectadas por algo que quizás o hiciste tú o hicieron en un antepasado. Porque no es una tierra que fluye leche y miel. En justicia no se siembra y se cosecha. Entonces, nos está diciendo, hay algo anormal a nivel espiritual. Por ejemplo, experiencia que tuvimos. Algo que pasaba cuando venía el crecimiento, era como que se lo tragaba la tierra. Por eso el Señor tuvo que permitir la experiencia de septiembre para que saliera del corazón idólatra del pueblo. ¿Sí? ¿Ahora entienden bien? Una vez sale el corazón idólatra del pueblo, ¿qué estamos experimentando hoy? Como congregación. ¿Ah? Libertad. Libertad, y no solamente libertad, que se está viendo el fruto del trabajo y se ve el crecimiento. Aquí. ¿Lo están viendo? Porque son cosas de espíritu. Claro, seguro. No ha de El enemigo se traga el fruto. se traga, gracias. Porque había creo que lo podemos llevar a cualquier área de nuestra vida. No soy idólatra. Podemos concluir que había un corazón idólatra en el pueblo. Se sacó el ídolo. ¿Ves? Entonces, si te das cuenta, después de los actos proféticos que ha hecho, o sea, no ha parado desde el día que radicó raíz de venir gente a este lugar. ¿O sí? Entonces, estas cosas importantes, ¿verdad? A nivel de trabajo, a nivel de pueblo, a nivel de lo que sea. Miren esto, rapidito, engullir. Y Jeremías 51, 44. Y esto es para que sepamos qué hacer con lo que se robó el saltón, el revoltón, todo eso, porque sí viene a robar. Y él tenemos que aprender a ordenarle que nos devuelva 7 veces lo que nos ha robado. Yo cada vez que pasa él ordenaba así. Hay que aprender a ordenar. Acuérdense que tenemos la unción del rey, no. Con la autoridad. Ok. Alguien léame Jeremías 51, 44. Y juzgaré a Abel en Babilonia y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Dice, y castigaré ¿a quién? A Bel. A ver. ¿Quién es Bel? Bel es el principal dios babilónico. El principal babilónico, el que ordena que se trague lo nuestro. Por tanto,
El Señor dice que se lo va a sacar de su boca lo que se engulló. Pero si yo no lo sé. Y ay, no, pues todo el mundo es pobre en mi familia, pues yo el más pobre voy a ser. No. Está engullido tu riqueza ahí. Ay, no, todo el mundo a los 15 años se va en fornicación. Ok, ya yo cancelé, hubo arrepentimiento, hubo pecado, ¿cómo se llama? Cuando identificativo, ¿se acuerda que lo hablamos? Ya no se tiene que tragar la pureza y la virginidad de mis descendientes. ¿Bien? Entonces, esto es profundo. Entonces, miren esto. Este es el principal dios babilónico. ¿Cuál es la madre de las rameras? ¿De dónde viene la raíz de toda idolatría? Entonces, ¿para qué yo voy a estar matando y sacando frutos si dejo la de raíz sin tocar? ¿A dónde tú y yo como guerreros tenemos que ir? A la raíz. Ok, me traga todo, me traga todo. Tengo dos opciones. Dejar que me trague 10 generaciones más o pararme en la autoridad del reino porque me he arrepentido de los pecados que cometí, que cometió mi familia, y ya yo estoy en legalidad con Dios y Él ha anulado todos los decretos de muerte que había en contra de mí, de mi familia, de mis hijas, de mi descendencia. Yo no voy a Baales, no me siento en mesa de espiritista, no le consulto al horóscopo, no me tiro la suerte, no soplo la vela y digo, ay, la suerte que tengo, no hago nada de esas cosas. Estoy en legalidad y autoridad para entonces ordenarle a Abel que suelte en el nombre de Jesús lo que se tragó. Es poderoso. En el nombre que es sobre todo nombre le ordenamos a Abel, porque él es el Dios detrás de Babilonia, que nos devuelva todo lo que se tragó de mis generaciones pasadas. Todo el mundo moría loco, deprimido, ¿qué dijo? Pues mis generaciones no. ¿Ves? Todo el mundo que se enfermedad, no sé qué, pero mis generaciones no, porque comenzó una nueva dinastía el día que yo acepté a Cristo como mi Salvador y el día que ha empezado a venir el entendimiento de la palabra. Y si yo sigo los preceptos, y dice en el libro de Éxodo que lo leímos, que él, como te digo, protege al que ama sus mandamientos. Por tanto, si hay un apóstol, yo no lo idolatro, porque mi Dios se llama Jesucristo. ¿Vieron? No idolatro mi trabajo, no idolatro el dinero, no idolatro, ¿por qué? Porque ese es el trono de Cristo. Entonces yo vengo en autoridad identificando estas cosas, pero tenemos que ser honestos, si pasa o no pasa. Ok, miren esto, qué tremendo. Ordenémosle a ver, porque el Señor, esto es una promesa profética, mi hermano. Él prometió, lo dice ahí, sacarle de dentro lo que se tragó. Entonces, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para... Yo tengo que asegurarme que estoy en ley con Dios y le digo en nombre de Jesús, le ordeno a ver, porque ese decreto fue cancelado en la cruz. Wow. Respiren. Estamos comiendo pan de los... ¿Ves que es mucho más que gritarle a la gente? Y tal aquí, es la verdad es la que me hace libre. Todo el mundo terminaba loco, pero tú y yo no tenemos que terminar locos. En la unción del reino tú simplemente no aceptas lo que no es para ti ni para tus hijos. Le dije a alguien recientemente, no estás peleando por ti, estás peleando por tus hijos. Porque a veces por uno no, por lo que sea. No, por tus hijos. Pero ahí mismo dice una exhortación bien importante. Cuando habla de Abel. Próximo versículo, ¿qué es lo que dice? En el versículo 45. Bien importante, no es nada más exhortarle a lo loco ahí. Salir de en medio de ella, pueblo mío, y salvar cada uno del ardor de la ira de Jehová. Yo no le puedo ordenar a Abel nada si no salgo de Babilonia. Y esto es bien complicado porque hay muchas prácticas y costumbres que nosotros adoptamos de Babilonia. Hay fiestas, hay diferentes cosas que a la medida que el Señor nos va trayendo el entendimiento, tenemos que entender o estamos en Babilonia o salimos de Babilonia. Porque tú no puedes, estando allá en Babilonia, bajo ese reinado, ordenar nada en el nombre de Jesús. Entonces, tenemos que salir. Por eso la exhortación es bien importante. Y el Señor promete todo lo que se ha tragado y se ha engullido, que él mismo, yo me imagino él mismo metiendo su mano, ¿sabes qué? Salud emocional, salud mental, progreso,
Acuérdense que estábamos hablando en esto en cuanto a pobreza, escasez, ruinas, todo eso, promete sacarlo del mismo vientre de bebé. Muy peligroso, muy complicado. Pero el Señor a través el Señor va alumbrando el entendimiento cada vez más. Va alumbrando, entonces uno empieza como a evaluar. Y esto es complicado porque hay muchas costumbres que están muy arraigadas en nosotros. Y de hecho que venimos a Cristo y las traemos a la iglesia. Esto es bien profundamente, pero el Espíritu quiere en nosotros disponer. Otra de las cosas que yo vi aquí, para que se pueda ejecutar ese juicio que le acabo de decir y nosotros en guerra poder hacer uso de lo que Dios nos ha regalado, nos exhorta a salir de Babilonia, porque cuando venga el juicio de Babilonia, porque va a venir el juicio de Babilonia, la Biblia lo dice en Apocalipsis. Y cuando venga el juicio de Babilonia, contra Babilonia, tenemos que estar limpios de ese reinado. Salir de ella, pueblo mío, y Apocalipsis 18:4 lo dice claro. Ajá. Léemelo. Ustedes, pueblo mío, no tengan miedo ni se desanimen por los rumores que llegan. Todos los años hay nuevos rumores, abunda la violencia en el país, todos los gobernantes se pelean. Salgan ya de Babilonia y pónganse a salvo de mi enojo. Pónganse a salvo de mi enojo, porque llega Apocalipsis 18 y dice que va a pasar en el enojo contra Babilonia. ¿Qué va a pasar contra el enojo de Babilonia? Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis junto con ella sus plagas. Todavía eso no se ha cumplido, no está hablando de la Babilonia histórica que cayó, porque esto es escrito para la iglesia del último tiempo, obviamente está hablando de la Babilonia espiritual, de la Babilonia religiosa. Salid de ella, pueblo mío. Wow. ¿Cuándo estamos aprendiendo algo? La guerra espiritual es un arte espiritual que no se puede hacer a lo loco. Por ejemplo, yo voy a dar ejemplos babilónicos. Algunos ejemplos rapiditos para que podamos entrar en contexto. Murió alguien en mi familia, por ejemplo. En cuerpo presente usted me ve que quizás estoy ahí. Pero después muchos de estos lugares hacen los novenarios, los anuarios, le ponen galletitas. Eso es dedicado a los ídolos. Ay, es que se van a ofender, que se ofendan en la tierra, pero que en el cielo no se ofendan. Yo no voy. Yo no participo. Eso es de Babilonia. Ahí hay una línea muy fina. Yo tengo mi postura, por favor, no estoy diciendo que es una doctrina, pero yo así hago. Cuando se me muere alguien, cuando se me ha muerto alguien cercano, han sido varios, yo guardo memorias hasta ese día. Después de ahí yo no guardo memorias. O sea, yo no creo nuevas memorias, nuevas vivencias. Yo no hablo con nadie. Hablé hasta ese día que estuvo vivo. Si alguien quiere ir a cuidarla y todo, pero hay que tener mucho cuidado porque como uno se pone almático, yo particularmente no he ido en el sentido, y mucho menos hablarle a nada, porque es babilónico. Sí, es babilónico. Pues claro, y entonces está la parte almática. Según. Ay, que se me presentó, qué sé yo qué. Se me presenta, puede ser la madre que tuve, como yo sé que no es, que no, sé que es un demonio y tengo que reprenderlo. No, nunca me ha pasado, porque no dejo puertas abiertas en ese aspecto, porque conozco lo delicado de esto. Por ejemplo, yo personalmente, ya no que no se me muera nadie más, no guardo, porque como sé dónde vengo, ¿entiendes? No guardo, digamos, y no quiero ofender a nadie que lo haga, pero les digo, o sea, y gracias al Señor, y no sueño, nada que ver, o sea, sí guardo las memorias que tuvo mientras estuvo en vida.
El cuerpo presente, ahí tuve que yo voy, no le oro a nada, no voy a, vamos a ir a celebrar la vida. Tú quieres celebrar la vida, celebra la vida, está bien. Pero hay que tener cuidado porque esos novenarios, todas esas cosas se les dedica a los muertos. ¿Se me entiende? Cosas tan sencillas, pero es profunda. Yo nada más le estoy dando una. Sí, porque Babilonia es la madre de todo. Por ejemplo, guardo una fotos, sí, cosas así, pero como te digo, como que hay personas que no, le voy a dar un ejemplo personal. No, eso es un culto. Eso es un culto en la casa, claro, eso es un culto a la muerte. Es un culto a la muerte. En la casa de mi abuela era así, había un cuarto dedicado para todos los muertos, para todos los santos y todo ese tipo de cosas. Exacto. Era un altar, era un altar. Entonces, por ejemplo, entonces sí, es importante entender los que estamos en el reino de Dios, si Dios permite que haya una separación de cuerpo con alguien que hemos amado, es importante no abrir ninguna puerta. ¿Ves? Uno le habla al Espíritu de Dios, uno le habla a ningún espíritu de nadie. El duelo es como cuando te conociste un hombre. O sea, es como yo tenía siempre que mi papá todo el día. ¿Sabes? Estaba aquí sentada haciendo todo, pero decía yo. Es una cosa que la imagen. Eso es un duelo que se había alargado, por eso la base bíblica, lo de los 30 días, que era una base bíblica, que hay un tiempo para llorar, un tiempo para duelo. Pero no, siempre con una línea fina de no hablarle. Porque a quién le estás hablando. Esa es la parte fina, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Pues, sí, o sea, si por ejemplo, pues desearía que mi padre estuviera vivo, por supuesto que sí, que hubiese conocido al Señor, lo recuerdo con mucho cariño, siempre, porque fue una persona muy significativa, mi padre, mi madre en mi vida, por supuesto que sí, pero no le hablo más desde el día que murió. ¿Ves? Esa es la diferencia. Entonces, no le guardo toda la ropa intacta, no le hablo a los zapatos, no le hablo a la galletita ahí que le gustaba, no, eso es lo mismo, es lo mismo. De hecho, y mucha gente es engañada porque cuando van a los medios le levantan, ese es el término que usan los muertos, porque los demonios se visten como ángel de luz, por supuesto. He conocido casos muy drásticos, donde esta persona, claro, ¿cuál es la puerta? El alma que está abierta, que está el dolor, está el luto y todo lo demás, y donde hay unas posesiones completas. Salir de ella fue lo mío. Otra consecuencia que vimos, wow, poderoso. El adulterio, que lo vimos hace un ratito, ¿verdad? Porque le estoy dando los textos de base para que no son inventos, está la Biblia. ¿Okay? Adulterio y fornicación. Ya casi vamos cerrando. ¿Estas cosas? Consecuencias de la idolatría, que la vemos como, o frutos que le decimos. Pueden darse cualquiera de todas estas. Puede haber visitación. Dame un momentito. Por favor, caliéntame un poquito. Podemos verlas todas, podemos ver una, ¿me entiendes? Podemos ver, ejemplo, como la visitación que venía cada cierto tiempo y es que ha habido idolatría, vemos algunas consecuencias y vemos que vinimos al Señor, pero cada vez en diciembre pasa algo. Bueno, pues una visitación a la maldad. ¿Te contesté la pregunta? No. Lo que yo estoy, porque es muy difícil ver las raíces si no conocemos los frutos o las consecuencias. Todo está en la idolatría, ¿no? Todo está en esta misma raíz de idolatría. Estamos aprendiendo a identificarla mejor. Claro. Muy bien. Sí. Entonces, sí, hablamos sobre lo de engullir, bien importante. Muy bien. Si toda la... Ok. Adulterio, fornicación, como base el libro de Oseas nos lo da claritito, Oseas 4:13.
Oseas 4:13, que dice que ofrecían sacrificios y por tanto, clarito dice, vuestras hijas se prostituyen, vuestras nueras cometen adulterio. Por tanto, significa, hace referencia a que es una consecuencia directa de. Ok. ¿Estamos? Ok. Mencionemos la última. Que la llamaremos la raíz de orgullo. Tan sutil. Tan sutil. Muy sutil. Yo creo que es más fácil identificar las demás. Claro. Seguro. Seguro. Yo creo que es más fácil ver el ocultismo, además de amargura aún esta, pero esta se sienta en la banca cerquita de cada uno de nosotros, se siente, está en los altares, difícilmente en un altar, a menos que sea un loco, es que hoy en día se ven tantas cosas, va a prenderle una vela a alguien, un altar y decirle a Jesús, pero esto es lo que está llevando la iglesia, ¿verdad? Seguro. 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 Wow. Bien. Y se pone la mejor corbata. Y lleva la mejor Biblia. Como que en ese orden está. El peligro de lo más difícil es por lo mismo. Porque el orgullo se te pone al mismo para que no se identifique. El orgullo está en todas las demás para que nadie sea liberado. ¿Por qué se hace el llamado y nadie pasa? Pues muchas veces por orgullo. Porque muchas veces las personas no por vergüenza o por orgullo no sacan esto para ser libres. Cualquier área que estamos hablando en administración. Esto tiene que ver, voy a identificarlo primero, con un espíritu inenseñable. ¿Nunca he conocido personas con un espíritu inenseñable? Ahí está. Ahí está. Es porque en el reino hay que llamar las cosas por su nombre, porque son códigos legales. Porque hay veces que uno, hasta que espérate, ahora vas a verlo bien identificado. Inenseñable, ser sabios en su propia prudencia, no reciben consejos, siempre están bien. Esto se une mucho con la autocomiseración también. Es un tipo de persona que no está dispuesta a traer cambios en su vida porque no están dispuestos a humillarse delante del Señor, pero tenemos que evaluar qué significa estar humillado delante del Señor, porque al Señor nunca lo hemos visto. ¿Cómo nos humillamos delante del Señor? Que nunca lo hemos visto. Jesús dijo un día, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve frío, pero maestro, ¿pero en qué? Cuando lo hiciste a uno de mis. Es fácil yo venir aquí y postrarme. Pero cuando tenemos a una persona, ahí es más difícil. ¿Vieron? Está despojando uno de los. ¿Vieron? Al Señor le podemos pedir perdón, pero pedirle perdón al prójimo. ¿Vieron? Ya no están dispuestos a humillarse delante del Señor ni de otros, no permiten, ya que no permiten, dispuestos a humillarse,
el perdón es un arma de guerra impresionante. Hay gente que no aceptan que están mal, no pueden recibir una enseñanza porque se creen que se lo saben todo, siempre tienen una opinión, se saben más que Dios, Dios no sabe cómo hacer las cosas. Esos son raíces de orgullo. No, no pueden recibir la palabra por la Biblia. Pueden llorar, por supuesto, pueden llorar, pueden levantar las manos como Asaf. ¿Se acuerdan de Asaf la semana pasada? Pueden, olvídate, había un caso que cada vez que venía un profeta o un profeta, y uno sabía, esta persona, ve a donde fulano y pídele perdón. Ah, pero yo no tengo nada que pedir perdón, pero yo te amo mucho. Dios en su misericordia quería en otras palabras, los profetas se equivocaron, siempre. No es que no hay, porque está muy arraigado. Acuérdense la raíz del árbol, acuérdense la raíz. Enseguece, claro, y vamos a ver algo interesante. Habían casos que a veces, bueno, creo que la semana pasada en una clase, no sé si fue esta clase, que como damos tantas clases, ni me acuerdo, que se le exhortaba que vinieran de las autoridades. Ay, no, porque las autoridades, porque nunca tienen tiempo. Pero nunca llamaban, nunca decían. Esto es muy sutil, pero muy peligroso. Entonces, miren esto. Mateo 13:41 nos habla. Esto está tan tremendo, Dios mío. Una cita muy conocida. Porque esto causa tropiezos a muchos también. ¿Se acuerdan el texto que dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad? Hay algo clave aquí. No dice del mundo, dice de su reino. No está hablando de gente que están en el mundo, no están hablando, están gente que están en el contexto de la iglesia. Es su reino. Y dice, interesante, que enviará ángeles y los va a echar al horno de fuego. No está diciendo el lago de fuego, no está hablando del infierno. Está hablando del horno de fuego. ¿Se acuerdan como cuando echaron a los jóvenes en el horno de fuego para que sus ataduras fueran quemadas? Allí será el llanto y el crujir de dientes, y los echarán en el horno de fuego. Allí, lo repetí, allí será el llanto y el crujir de los dientes. Entonces hay procesos muy difíciles que Dios le permite a gente que tienen esta situación, que le crujan los dientes para que esas ataduras puedan salir. Se puedan quemar y puedan tener libertad. Lo que estoy diciendo es que el orgullo, ¿cómo se rompe el orgullo? Porque es que la persona no lo va a reconocer. Con el horno. Seguro. Entonces, esos procesos de tribulación que Dios permite a nuestras vidas para ser uno quebrantado y desatado para así reconocer al único Dios como verdadero, aunque ¿ahí lo es? Cuéntame, sí. Yo creo que con todos ha tenido que tratar. Full time, o sea, 100% dedicada yo al servicio del Señor en todo. Pero ya está liberada, ya lo pueden, ya como testimonio se puede, ¿verdad? Sí. Segura de que el Señor tiene el control, con el control porque yo soy el hijo, las drogas, que me suelta de las manos del demás. Es que yo me tiraba en la alfombra y yo me tiraba en el Señor por.
ahí el Señor me estima. Yo lo amo. Ahí pero era algo, era un orgullo pues ante el Señor, no ante nadie, pues porque yo siempre he tratado de mantener mi corazón lo más posible, pero yo me sentía pues yo me basé en la Biblia. Estoy haciendo todo bien, estoy muy espiritual, estoy haciendo. Entonces, eso lo orgullo espiritual. Claro, claro. Todos, yo creo que todos hemos tenido que ser tratados. Mira, te voy a decir la verdad. Es que todos hemos tenido, seguro, porque es por donde más te duele, por donde va. Entonces son estos lagos de fuego que el Señor permite. Hay gente que vivieron, por ejemplo, muy bien en nuestros países y llegan aquí y el Señor entonces los procesa en trabajos que nunca hubiesen hecho en otro lugar. Son hay muchas áreas. Hay gente que su familia es su orgullo. No su privilegio, no su bendición, su gran orgullo. Y de repente, eso es lo que el Señor permite, que el esposo caiga con aquello. ¿Para qué? Para uno ser. Hay personas, estoy dando solamente ejemplos para que veamos que eso está tan... que mira, esto pasa hasta el que le llaman el orgullo santo, ese que no existe, el orgullo santo ese. Eso no existe, o es orgullo, ¿cómo tú vas a decir? Es orgullo. Exacto, y hay una falsa humildad que es orgullo disfrazado. Hay una falsa humildad que es orgullo disfrazado. Personas que esta es la mejor iglesia, eso es orgullo. Que eso hay que tener tanto cuidado porque luego Dios va a permitir cosas para que seas tocado ahí. La falsa piedad. Seguro, a ver si uno realmente, si todo es removido, si uno todavía se mantiene en pie. ¿Ves? A veces el dinero es eso de que, pues claro, porque nunca ha sido como el Señor, como el enemigo le dijo al Señor. Satanás dijo al Señor, quitarle el cerco. Es la tribulación que nos mete el Señor para que las ataduras de orgullo suelten. La gente con raíz de orgullo siempre van a estar oyendo lo que quieren y no lo que necesitan. Por eso es la razón que tuve mucha gente cambiando de iglesia en iglesia. Porque quieren la receta que ellos quieren, no la que Dios tiene para ellos. Falta de humildad, exactamente. Por eso hay un texto, tú sabes que el texto que dice, anótalo para el 4.23, Marcos 4.23, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y después dice, mira bien que escuchas. Con la medida que midas, así va a ser medido. ¿Ves? Entonces, por eso hay que guardar lo que escuchamos, porque miren esto, cierran los oídos a la corrección. Solo van a escuchar lo que su autosuficiencia les dicta, porque se les toca el ego, porque se les toca esa área. Por eso ustedes me han escuchado decir, hay momentos que uno ve bien marcado el carácter, cuando se da autoridad, cuando se quita autoridad. Eso es muy marcado. Pero hay quienes pasamos la prueba. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Lo que quiero decir es cuando hay esta raíz, se expresa, cuando hablamos de una raíz, estamos hablando de algo que es más profundo. Si se fija, toma un poquito escarbarlo más. Porque está como que bien, ¿sí o no? Seguro. Seguramente. Es porque cuando hay este tipo de problemas, la disciplina cristiana no es suficiente. ¿Me acuerdas? Asaf, más disciplinado que Asaf no había. ¿Me acuerdan que lo hablamos? Pero en un momento salió. Estoy hablando ahora de todas las raíces. Todo eso y aguantado ahí. Envidia, ese es mío. No, que suena como el mío. No, no es el mío. Okay. Exactamente. Porque los espíritus no se les puede disciplinar. No se les puede disciplinar. Está arraigado, por eso se le llama raíces. La única forma es tomando la autoridad en el nombre de Jesucristo, reconocer el problema a través de la humildad. Si reconocemos alguna de estas raíces, que me gustaría escribirla a las 5 para que nunca se nos olviden. No digo que son las únicas, pero es más. Voy a guardar esto aquí. Estoy ahora resumiéndolas en todos. Vimos la primera, la del ocultismo.
La amargura. Vimos rechazo, rebelión. Vimos idolatría. Y ahora vamos a desatar. Y vimos el orgullo. La iglesia de la Odisea, se le dijo el Señor, compra. ¿Te acuerdas la recomendación? El problema de la iglesia de la Odisea era el orgullo. Se creía la mejor iglesia. Porque estaba en un monte y estaba llena, y la congregación de los feligreses eran gente de dinero. Y por eso el Señor le decía, ¿crees que vives y estás muerto? Y le dice, compra de mí el colirio. Porque como era una iglesia de mucho dinero, porque había unas plantas allí donde se hacía un producto para la vista. Y ellos se creían los... Exactamente. La iglesia de la Odisea estaba bien arraigada a esto. Y el Señor le dice, ¿crees que estás vivo? Y mueres. De hecho, dice la historia que vestían sus mejores galas. Yo no tengo ningún problema en que vistamos bien para el Señor. Mi problema es que restreguemos como vistamos y que no viste igual se sienta mal. Hay lugares, iglesias, que se identifican por eso. Es una competencia de orgullo y de vanidad. Que nos ayude el Señor. Que nos ayude el Señor. Porque el Señor mira de lejos al altivo y mira de cerca al que se humilla, al humilde. No tiene nada que ver con tener. Hay gente que no tiene nada, son la gente más orgullosa que yo digo, Padre amado. Por eso, es cierto. He conocido personas, como decimos en mi país, no tienen ni dónde caerse muerto, no, pero la gente más orgullosa de este mundo. Y he conocido personas con muchos bienes y que son gente muy humilde. Esto no tiene nada que ver con posesión, tiene que ver con un corazón. Si reconocemos alguna de estas raíces en nosotros, en nuestros antepasados, lo que sea, debemos permitir que Cristo las saque para que en el día de mañana ni afecte nuestro llamado, podamos avanzar en el reino y no afecte nuestro propósito en Dios. Porque miren la promesa. Ya estoy cerrando para que oremos. Deuteronomio 7:9. Son promesas. Estos son promesas. Le estoy dando armas de decretos, armas de romper, armas de anular. Te viene una persona de repente que te dice, ve, acepto al Señor, lo acepté al Señor, vengo de la santería. Tú no le puedes mandar para su casa, vete para tu casa, está bien. Sabes algunas consecuencias que va a estar lidiando. Ay, es que trabajo y todos los años me botan del trabajo, todos los años estoy como que no, todo lo pierdo. ¿Sabes que ver se está tragando y se está engullendo todo? ¿Ves? Te estoy dando, estos textos son la intercesión. La guerra espiritual es esa. Esa es. Que anular todos los decretos, todo lo que... Eso es lo que es guerra espiritual. Eso es lo que intercesión profética es exactamente eso. Es cuando se nos abre el entendimiento y la verdad bíblica y vemos ya que no es algo nada más, ¿cómo te digo? Poético, sino es un arma que de poder y de vida. Y las usamos en la oración. Por eso la instrucción de que lo que se haga acá se espigue para allá. ¿Para qué? Para que podamos saber cómo interceder proféticamente. Tremendo. Esto te da una seguridad porque estamos en la unción del reino. Claro, no hay alma forjada. No hay alma forjada. Tenemos días malos y finalmente, porque Pablo era también tan profético. Y también decía, a final de cuentas, si vives para Él y si mueres para Él. Somos del Señor. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios, es fiel. Que guarde el pacto y la misericordia a los que Él está buscando gente que le ame. Y guardan sus mandamientos hasta cuántas generaciones. 1000. La maldición era hasta 4, pero la bendición hasta dónde es. Entonces, ¿dónde estamos? Hasta 1000 generaciones. Y dice, y le da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no demora con él, con el que le odia, en persona le dará su pago.
Todas estas son, ¿qué? Raíces, porque son profundas. Por eso que le llamo raíces. Yo voy con, no va a ser como el tuyo. No va a ser como el tuyo, pero aquí está. No creo que se les va a olvidar, no nos va a olvidar nunca esto. En guerra espiritual, no solo vemos frutos, esto es lo más rápido de ver. ¿Ya? Entendemos que hay una raíz. Mientras más tiempo como Absalón, más profunda está. Y esa raíz comenzó con una semilla. Por eso le llamamos raíces. Quizás nunca te sentaste en una mesa de tal, pero identificaste todo esto. Hay que ir atrás en el Señor y te identificas porque sabes, y Dios es tan bueno, sabes que tu abuela hacía esas cosas que el Señor le aborrecía. Entonces no vayas solamente al fruto, Señor, bendícelo con trabajo, Señor. No, hay una raíz, corta la raíz. Él la anuló, Colosenses 2:14. Yo creo que ese ya nunca se le va a olvidar. Y por si fuera poco, esto estamos hablando de un árbol o de una planta, les regalo Mateo 15:13. Toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. ¿Pero quién la va a desarraigar? ¿Quién? En Cristo, porque tú y yo estamos sentados en lugares celestes con Cristo Jesús. Por tanto, toma que los guerreros tomemos nuestro lugar y desarraiguemos toda esa basura que fue plantada, que el Padre no plantó y ya Cristo la derrocó. Por tanto, nos toca a nosotros desarraigarla. ¿Cómo? Con arrepentimiento, con romper decretos, sobre todo con comer la palabra y creerlo, con vivir una vida que cierra puertas. Ahora vamos a romper. Voy a dar un ejemplo. Grábenlo, por favor, graben. Les estoy dando herramientas. Herramientas. ¿Sí hemos aprendido algo? Seguramente identificaste algo. Seguramente. It's okay. Eso es, no dejes que el orgullo diga, no, ninguna. Yo de camino decía, espérate. Sí, Tome fotos, sí. ¿Quién dijo? Sí, claro que sí. Sí. Tomen fotos, ustedes saben que por gracia doy lo que por gracia recibo. Y sí. Ya cuando hablemos de pecado identificativo, ya usted sabe lo que es, ya sabe. No, yo nunca quiero escuchar ningún guerrero que estoy formando que esté rompiendo maldiciones si no rompe los reclamos. Si no anula los reclamos. Es importante. Tampoco, entonces el enemigo a un cristiano que el derecho legal no fue legal, ahora es ilegal, se tiene que ir. Se tiene que ir. Ok, vamos a renunciar. Vamos a renunciar a... Ay, Dios. Renunciar a tanta cosa, Señor. El pan de los hijos, para resumir y terminar esta clase, es, el Señor decía, oren así, pan nuestro de cada... Por tanto, esto no es un evento de un día después de convertido. Esto es en nuestra oración. Vamos comiendo ese pan de liberación todos los días, mi hermano. Porque en algún momento se nos ensucian los pies. En algún momento se nos ensucian los pies. ¿Qué les digo a la gente? Cuando la gente empieza a decir, qué lindo predica, cuidado. Siempre darle la gloria a Dios. Cuando Dios en su misericordia me ha usado de la forma que ha querido, yo ahí, porque yo no quiero que esto, seguro que le gusta la carne.
Entonces, por eso tú ves rápido, la gloria es tú. Mira, yo no quiero nada de la gloria del Señor. ¿Ves? O sea, es un pan que tenemos que comer día a día. Día a día. Y para ayudar entonces a servirle a otros que puedan comer también. Cierren sus ojitos. ¿Necesitan las consecuencias verlas también o ya las tienen? Padre amado. Y hay que desarraigar esto del pueblo también. Como guerreros, desarraigar el pueblo. Pues Dios lo que prometió fue una buena tierra con leche, miel, donde hay provisión, donde es revelación. La miel es revelación. Esa escasez, no solamente financiera, escasez de la palabra, de entendimiento, de crecimiento. Eso es escasez. Eso es producto de la idolatría. Eso es producto de la idolatría. ¿Ves? Acuérdense que la palabra de Dios llegó un momento que escaseaba y la lámpara se estaba apagando. Eso son ruinas. Eso son ruinas, desolación. En el nombre de Jesús estamos peleando, luchando una nueva dinastía espiritual. Ya no comemos uvas agrias. Por tanto, nuestros hijos no tienen que darle agrura, ni hijos espirituales, ni nuestros hijos físicos, ni nuestros nietos, ni nuestros bisnietos. Una nueva, es lo que Dios quería desde el Edén, era una sangre limpia. Y a nosotros la sangre nos ha limpiado, pero Cristo nos ha limpiado. Por tanto, tenemos que erradicar tanto de Babilonia, de nuestro contexto, de nuestro lenguaje, de nuestras conversaciones, de nuestras costumbres. Nos va a hacer evaluar muchas cosas. En el nombre de Jesús. Va a repetir algunas cosas conmigo. Pido perdón por haber permitido que estas raíces se establecieran en mi vida, en mis generaciones. Pido perdón si se establecieron a través del pecado ancestral o generacional, por causa de nuestros antepasados, ya sea por ignorancia o por maldad. Y declaro la palabra que establece que la dentera de las uvas agrias que comieron nuestros padres no la tendrán los hijos. Corto toda raíz de maldición, de rechazo, de rebelión, de idolatría, de orgullo, de amargura, de ocultismo. Me desato de cada espíritu inmundo comprometido o agrupado a estas raíces. Renuncio a esos espíritus inmundos y a las prácticas que son inducidas por medio de estos espíritus. Renuncio a toda consecuencia o castigo de maldad o visitación que haya venido a mi vida, a mi familia, por estas raíces. Pido que se seque cualquier raíz de maldición en mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ordeno a Abel en el nombre de Jesús que devuelva todo lo que se ha tragado de nuestras generaciones, lo que se ha engullido en el nombre de Jesús. Mi Padre ha prometido sacar todo lo que se ha tragado. Y yo en el nombre de Jesús ordeno a Abel que devuelva lo que ha robado 7 veces. Toma autoridad sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis generaciones, para poner una orden de desalojo al enemigo, decretando que ninguna arma forjada contra mí ni contra mi familia puede prosperar, estableciendo que no soy ni seré jamás tierra fértil para estos espíritus inmundos. Que mi casa, mi iglesia, mi familia, todo lo que toca mis pies, está guardado por la palabra de Dios, por la palabra de verdad. Que yo soy templo del Espíritu Santo y no habitación de espíritus inmundos. Mi vida es el templo para el Espíritu de Dios y no permitiré que nada
entre para entronarse en la posición que solo le corresponde a Jesucristo. Y creo la palabra. Y creo la palabra que Dios es grande en misericordia, que visita hasta 1000 generaciones y las limpia en el nombre de Jesús. Confirmo mi amor y mi entrega hacia Él, hacia su palabra. Y todo trono que haya estado oculto queda desentronado y derribado en el nombre de Cristo Jesús. Cerraré puertas, estaré atento, miraré lo que escucho, como dice la palabra de Dios. Para todos los días de mi vida, pedir al Señor que me dé el pan nuestro de cada día, el pan de los hijos, el pan de la liberación. Y así poder ayudar a otros a comer de ese pan. Señor, gracias, Padre. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo, por anular cada decreto. Por anular cada decreto. Y no permitimos que venga ningún reclamo ilegal sobre ninguna de estas maldiciones que son rotas a través de la cruz del Calvario. Porque anulas, Señor, todo reclamo. Así que te ordenamos, Satanás, en el nombre de Jesús tomamos autoridad. No tienes parte ni suerte. Y anulamos cualquier reclamo que quiera venir sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia. Nosotros estamos haciendo lo que Cristo nos ha ordenado. Si tienes algún problema, te ves con Cristo en el trono de Cristo, porque estamos cubiertos, estamos en Él y estamos sentados en lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a ti te damos la gloria, papito. Gracias por ser mi papá. Gracias por enseñarnos. Gracias por dirigirnos. Gracias por llenarnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús.